grabaremos. ¿Dónde está el curso? ¿Dónde está el otro? El curso está acá. Voy a hacer compartir pantalla. Muy bien. Para los que estuvieron la semana pasada, quizás recuerdan que hemos visto esta presentación, la empezamos a ver, y estuvimos hablando acerca de una familia que vivía en Judea y se fue a vivir a los campos de Moab. ¿Recuerdan esa parte? Sí, cómo no. Familia, muy bien. Era la familia de un señor llamado Elimelech, pero él no era el importante en esta historia, sino que la importante era su esposa, Naomi. Y decidieron irse a los campos de Moab. ¿Dónde quedaban los campos de Moab? Queda en la actual Jordania. No sé si tienen conocido el mapa del Medio Oriente. Si no lo tienen conocido, acá se los muestro. Esta es Jerusalén. Esta es la famosa ciudad de Hebrón, donde están enterrados, por ejemplo, los patriarcas judíos. Acá en la ciudad de Belén, famosa por varios motivos, era donde vivía la familia de Naomi y Elimelech, y decidieron irse rumbo acá. Esta zona, donde es Jordania, frente al Mar Muerto, eran los campos de Moab. Y es muy extraño que una familia judía decida irse para este lugar. ¿Qué es lo que tenía de extraño? Por lo menos dos cosas. Una, que estaban en una época de crisis, había mucha hambre en el país, y había una crisis política también, y el lugar menos indicado para irse en una época de crisis donde hay hambre, es acá. Porque no sé si conocen esta zona del mundo hoy en día y en aquella época. Si tuvieran el honor de pasear por Jordania, por esta altura, si no tuvieran el honor, les cuento que es un desierto. Y bastante estéril, no hay mucho pastito, no hay mucho campo. ¿Qué podría ir a buscar ahí una familia que tenía ovejas y vacas? ¿Qué podría ir a buscar allá? ¿Qué les parece a ustedes? No mucho, no mucho. Una muy mala idea. No tendrían mucho que ir a buscar. Podrían haber ido a otro lugar que sería mucho más conveniente para ellos y quizás más cercano. Por ejemplo, podrían haber ido para esta zona, la de Gaza, hoy en día, en aquella época también se llamaba Gaza, podrían haber ido para ese lugar y ahí tenían muy lindos campos. O podrían haber sido un poco más para el sur, tenían Egipto, como hicieron los patriarcas en su momento. Pero algo los llevó a cruzar este desierto y llegar a vivir a Moab. Para lo cual sería bueno conocer por qué esta familia emigró y por qué decidieron ir a Moab. Estará conectado. No me acuerdo si lo vimos la semana pasada, qué fue lo que llevó a esta familia a emigrar. Los que estuvieron la semana pasada, por ejemplo, Fidel, Rafael, mi amigo Don Noeira, Eli, ¿recuerdan qué fue lo que los llevó a emigrar a la familia? Porque había mucha hambre en allá donde su tierra natal. Sí, pero hubo un motivo más, que tenía que ver con la posición económica y política del señor Elimelech. No sé si lo conté o no, pero ¿saben qué? Se los cuento ahora. Según dice la tradición, dice la tradición judía, porque no está escrito esto en la Megilá, en el relato, no está escrito. Lo que está escrito simplemente es que se fueron a vivir. ¿Okay? Se fueron a vivir y no dice un motivo. Nuestros sabios dicen lo siguiente. El señor Elimelech era el gobernador de Belén. Era un hombre que tenía una gran posición económica y estaba él también encargado de ayudar a sus congéneres de su época, y él lo hacía. Él les daba dinero, los ayudaba. Pero pasó lo siguiente, después de ayudar un rato, se cansó y empezó a molestarse de que la gente pobre y necesitada viniera a reclamarle. Y entonces dijo, basta de ayudar a los demás. Cerró las puertas de su casa, pero ¿quién no paraba de llegar y le tocaban timbre y le decían, danos de comer, danos plata? La gente pobre. Y algunos no eran tan pobres, pero se aprovechaban. Y eso fue lo que motivó a que Elimelech decidiera irse a Moab. El decir, basta de ayudar a la gente. No quiero ayudar más. Si tuviéramos que poner una palabra a esa actitud, ¿cuál podría ser? Se cansó de ser generoso. Se cansó de ser generoso. Muy bien. Es una excelente definición. ¿Alguna otra?
Egoísmo. Muy bien. No sé quién dijo egoísmo. Sonó como un acento Yo. venezolano. Ah, brasilero. Yo hablé. Muy bien. Sí. Acento brasilero, entonces. Sí. Egoísmo. Muy bien. Egoísmo. Eli se está riendo, no sé por qué. Quizás tiene alguna idea diferente. Si prendes el micrófono, Eli, se te va a escuchar. Quizás lo veo como una manera de escapar frente a una situación que le genera impotencia. Muy bien, el señor se cansó de una situación que le generaba impotencia y dijo, me voy. Y un amigo dijo, egoísmo, y el otro amigo dijo, se cansó de ser generoso. No tenemos nosotros el don para juzgarlo a este señor. Quizás había llegado a un límite donde no soportaba más el tormento de estar ayudando a los necesitados, porque para él era un tormento, y se fue, y se llevó a su familia. Pero habíamos preguntado por qué a Moab. Y algo que sí contamos la semana pasada, pero ahora vamos a profundizar, es de dónde salió Moab. Les vuelvo a mostrar el mapa. Hoy en día Jordania, en esta zona, acá pegado al Mar Muerto. De este lado, muy bonito, En Gedi, por acá está Masada, un lugar muy bonito. Cuando vayan a Israel pueden ir y visitar toda esta zona. Es maravillosa para el turismo. Pueden pedirle a mi hermano el rabino Aarón, que también es guía de turistas, que los lleve. Cuando se levante la pandemia, pueden viajar, aprovechen. Y Jordania, muy lindo también. Pero, ¿de dónde salió Moab? Moab salió de un pueblo que se encontraba acá, donde ahora está el Mar Muerto. Ahora está hundido ese pueblo. Ese pueblo era Sodoma, que como recordarán, lo mencionamos la semana pasada, el pueblo de Sodoma. Y ustedes también recordarán de la semana pasada o de sus conocimientos del Tanaj, de la así llamada Biblia, que Sodoma era famosa por sus pecados, ¿no verdad? Les lanzo ahora la pregunta, ¿cuál era el pecado tan terrible que hacían los sodomitas para que Dios decidiera extirparlos de la tierra, tirar una bomba atómica para que hiciera desaparecer todo esto y que se convirtiera en el Mar Muerto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el pecado tan horrible? ¿Podrá ser que ellos valoraban más los bienes materiales que las personas mismas? ¿Eso fue Andrea? Sí. Muy bien. Los bienes materiales más que las personas. Muy bien, es una opción. Fidel creo que habló, ¿no? Crueldad. Ellos no valoraban las personas. Muy bien, no valoraban las personas, muy bien. Pero en general, cuando algunos de ustedes iban por la iglesia en su pasado, o ahora también, vaya a saber, ¿qué le dicen que son los sodomitas? Sea por COVID o por... Bueno, por lo general, dicen que eran personas pecadoras en lo sexual. Y muchas veces le atribuyen que eran homosexuales. Y hasta hay un relato en la Torá que parece que fuera así. Pero acertó tanto Andrea como Mr. Nogueira, acertaron ambos en que ellos eran personas que valoraban más lo material que a los seres humanos. Según dice la tradición, pecaban en 3 pecados. Disculpe, Yehuda. Sí, Andrea. Sí, otra cosa que dicen muchas veces Sí. en la iglesia cristiana Sí. es que ellos estaban en contra de la visita que habían recibido porque se habían dado cuenta que eran ángeles. Ajá. Que creo que totalmente equivocado, sino que estaban No. enojados porque estaban teniendo visita y era algo que no estaba permitido. Exactamente, no estaba permitido en su ciudad tener visitas. Si hubieran sabido que eran ángeles, no sé qué hubieran hecho. Pero no, lo que parecían eran beduinos del desierto, árabes parecían los ángeles. Porque Abraham los vio y no vio ángeles, vio beduinos. Y aparte decían claramente que eran hombres. Pero miremos esto. O sea, Andrea, muy bien, el comentario es tal cual. Pero miremos esto. Vinieron los 3 ángeles a visitar al patriarca Abraham para anunciarle que su señora iba a tener un hijo al cabo de 9 meses, ¿no verdad? También para curarlo, que se había hecho el Brit Milá, la circuncisión, para curarlo y que no sufriera por eso. Recuerden que era un señor muy veterano, Abraham. Estaba llegando casi a los 100 años. Y luego de que comieron los ángeles con Abraham y se despidieron, Dios dice, voy a ocultar lo que voy a hacer, porque en el plan de Dios era destruir a la ciudad de Sodoma mañana. Y acá nos da un detalle más
la Torá cuando dice Abraham será una nación grande y poderosa, y por él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era eso tan fabuloso que lo hacía tan importante a Abraham? Lo dice la Torá también acá, que es, yo sé, dice Dios, que él mandará a sus hijos y a su casa, o sea, a los descendientes de Abraham y a todos aquellos noágidas que no son descendientes, pero siguen sus enseñanzas, o sea, la casa de Abraham, que guarden el camino del Eterno. Hay un camino de Dios, lo está diciendo Dios en la Torá. ¿Y cuál es ese camino? Practicar la bondad y el derecho. Bondad y derecho, misericordia y justicia. Para que el Eterno haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. De esa forma, Dios iba a poder cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, que era ser una nación grande, con muchos descendientes, la tierra de Israel para esos descendientes, y ser benditos y de bendición para los demás. Por tanto, ¿cuál era el camino del Eterno que destacaba a Abraham y a sus hijos y a sus seguidores, que no eran hijos, pero eran seguidores? Practicar la bondad y el derecho, ¿no, verdad? Ser personas buenas y justas. Está acá clarísimo, lo dice la Torá, no es un invento. Y está acá escrito en hebreo, la Asot Tzedakah Mishpat. Una palabrita después, acá, pasamos de renglón y dijo, el grito desgarrador de Sodoma y Gomorra, es una ciudad hermana de Sodoma, es enorme, y el pecado de ellos es muy grave. Les pregunto a ustedes, gente inteligente y sabia, ¿les parece que sea casualidad que sin ninguna pausa Dios nos diga que Abraham y toda su estirpe son gente de bondad y justicia, e inmediatamente nos diga que en Sodoma había un enorme pecado, grave pecado, que el grito de ese pecado llega hasta el cielo, porque es tan terrible? ¿Les parece que sea casualidad que estén unidos estos dos versículos? La respuesta es no, no es casualidad. ¿Ok? Hay algo que los une a estos dos versículos. Y cuando nos ponemos a indagar en todos los sabios que lo explican, encontramos que eso que los une es precisamente la falta de bondad y justicia en Sodoma. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? A ver, don Nogueira, que lo estoy viendo a usted, amigo mío. ¿Se entendió, no, verdad? Así como Abraham era una persona de verdad y justicia y así enseñaba a todos los que le seguían, lo contrario era lo verdadero que había en Sodoma y Gomorra. Era la falta de bondad y la falta de justicia. Como bien dijeron ustedes, se destacaban en Sodoma por ser muy orgullosos, gente muy presumida y muy apegada a lo material. Y miren a qué punto llegaron, por ser presumidos y apegados a lo material, a qué punto llegaron. Que tenían leyes que prohibían ayudar a los pobres. Aquel que ayudaba a los pobres era castigado con la muerte. Aquel que daba un lugar para vivir a un extranjero que venía, era castigado con la muerte. Y llegaron a ser tan apegados a lo material, porque ellos vivían, no se los dije, pero les comenté que era un desierto esta zona, es un desierto esta zona, ¿no, verdad? Pero en aquella época, sea por cambios climáticos o porque todavía no había sido destruida la ciudad, toda esta zona era un vergel, un jardín, era como un paraíso, era como Egipto al lado del Nilo, lleno de buenos árboles, buenas tierras, con buenas producciones. Y acá vivía la gente de Sodoma y Gomorra. Era gente muy rica y la pasaba muy bien. Y vivían en paz y no tenían, por lo general, enemigos que los estuvieran molestando, porque estaban defendidos en parte por el desierto. Así que era gente que tenía todo y podrían haber ayudado, pero prefirieron no ayudar, prefirieron ser egoístas, prefirieron ser materialistas olvidándose del prójimo, pero no solo, sino que se olvidaban de ellos mismos. Porque aquello que la iglesia dice, y algunos sabios judíos también, de la homosexualidad de estas personas, saben que no está tan errado. Pero no era una homosexualidad porque a los hombres les gustaran los hombres. Era porque preferían tener sexo con otros hombres en vez de tener con mujeres. Y les voy a hacer una pregunta muy sencilla y para nada disparatada. ¿Cómo puede ser que a hombres que les gustan mujeres prefieran tener sexo con hombres? Para no tener hijos y después mantenerlos. Exactamente, Andrea. ¿Ya escuchó esta lección en algún lado o lo descubrió recién?
No, esto es la primera vez que lo escucho, de Bueno, que preferían brillante hombres antes que mujeres. o Sí una escuché intuición el espiritual. tema de, lo que sí escuché en otro lado era que la mujer egoísmo, Rab. mezquinaba la sal y por eso se convirtió en una Ok, estatua de sí, sal. sí, eso fue la esposa de Lot, es verdad. Pero acá en este caso vamos a dejar a Lot quieto, al sobrino de Abraham vamos a dejarlo quieto, vamos a meternos con esta otra gente, después vamos a Lot. Esta gente, miren ustedes, les encantaban las mujeres, a la mayoría, probablemente había gente gay también ahí, pero les encantaban la mayoría de las mujeres, pero preferían descargar su pasión sexual con hombres. ¿Para qué? Para no tener hijos. Porque imagínense a qué grado de egoísmo llegaban, que no querían que sus hijos, tener hijos, para no compartir a sus esposas con los hijos. Porque no sé si dieron cuenta que cuando uno está casado y tiene hijos, termina compartiendo al esposo y a la esposa con los hijos. Se dieron cuenta los que son padres y madres, ¿no verdad? Algunos, por ejemplo, también hacen colecho y duermen en la misma cama con sus hijos, sin nada sexual de por medio, evidentemente. Entonces se hace complicado pasar una noche romántica con la pareja. Imagínense, para esta gente egoísta, tener que compartir con sus propios hijos a la esposa o al esposo. Imagínense tener que compartir los bienes materiales con los hijos. Para ellos era un disparate, o algo horrible. ¿Cómo voy a compartir algo mío con mi hijo? Por tanto, la mejor manera para no tener hijos, en aquella época al menos, era no tener relaciones sexuales. Andrea, ya que fue tan brillante en su intuición, hoy en día, ¿qué otras opciones tendrían este tipo de egoístas? Y sí, bueno, los hombres una vasectomía, las mujeres ligadura de trompa y bueno, y todos los anticonceptivos habidos y Bueno, por haber, ¿no? sí, no siempre es por egoísmo eso, ¿no, verdad? No siempre por egoísmo, pero habría otros egoísmos. Por ejemplo, el aborto de niños que están sanos, de madres que están sanas, por ejemplo. También hoy en día, lamentablemente acá se hizo legal, o sea que si una persona detecta que su hijo no viene en las condiciones que ella piensa, podría llegar a abortarlo para no tener que acarrear con Muy todas bien. las consecuencias que Bueno, traen. sí, en otro, no, es por el acento argentina, ¿no, Andrea? Sí, de Buenos Aires. Muy bien, entonces, así es la ley en Buenos Aires. Acá se permite en Uruguay el aborto legal hasta cierto tiempo, simplemente por voluntad de la madre, luego de asesoría con psicólogo y médico, etc. No precisa haber ningún defecto físico en el hijo. Pero es otro tema el aborto. Simplemente sepamos que para ellos, la vida humana, la gente de Sodoma, la vida humana no tenía valor. La única que tenía valor, ¿cuál era? La propia de cada uno. Pero esto no era solo algo individual, se convirtió en la moral de esa ciudad, o sea, en lo que era bien en esa ciudad. El bien era odiar al extranjero, el bien era odiar al necesitado, el bien era castigar al que ayuda al prójimo. Y entonces quiero mostrarles dos interpretaciones de sabios. Uno se llamaba Rabbeinu Bajie, está en hebreo. Probablemente va a haber cursos de hebreo, probablemente. Lo pregunté hoy en la comunidad y me dijeron que tenían que analizarlo el tema. Así que les digo que probablemente pueda haber cursos de hebreo para los que estén interesados. Si les interesa, vayan mandando WhatsApp al WhatsApp de este grupo diciendo que quieren participar en las clases en hebreo, que supongo que serán con costo. ¿Ok? Pero por ahora es un supongo y creo. Se los digo rápidamente, que dice un rabino muy importante de la Edad Media, diciendo, el gran pecado de esa gente era que despreciaban a la tzedaká, o sea, ayudar a los necesitados, que haya justicia social. Veleom mashgihim al aniem, y no se preocupaban por sus pobres. Balreiem sheyum otim rab, y no se preocupaban tampoco por su prójimo que estaba muriendo, falleciendo de hambre. Ulefisha yuta lirim bajetazot. Y eran ellos constantes en este pecado. O sea, no era algo ocasional, que andaban mal de plata o en una época de guerra. Para ellos era corriente despreciar a los pobres y a los necesitados. Lekach nigmar gezar dinam alav. Por eso Dios les decretó algo tan terrible como hacerlos desaparecer. Porque no es algo natural
que en las naciones la gente no haga tzedaká unos con otros. Be'anshei Sedom ayu moasimba. Pero esta gente, lo de Sodoma, la despreciaban, le daba asco hacer tzedaká. Be'ayu achziram betachlit. Y eran muy agresivos, violentos, para lograrlo. Y ahí sigue diciendo esto mismo, ¿está bien? Sigue dando diferentes versiones de lo mismo. Y otro rabino, también de la Edad Media, muy famoso, el Malvin, dice que el pecado de Sodoma, y que se merecían este gran castigo, era que no cumplían las mitzvot, las ordenanzas entre el hombre y su prójimo. Porque no le daban una mano al necesitado y no fortalecían al pobre. Y entonces, ahí sigue explicando también, y acá abajo dice, y eran orgullosos, eran personas que se creían por encima de todos los demás. De todos los demás. ¿Por qué? Porque habían sido bendecidos con una tierra maravillosa. ¿A dónde llegamos en conclusión con todo esto? De que el tener los bienes materiales, y que esos bienes materiales nos confundan y nos lleven a llevar una vida de egoísmo, de desprecio al otro, de no preocuparnos porque haya bondad y justicia, se traduce en un castigo hacia nosotros mismos. Terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. Por eso mismo vuelvo a decir, no es casualidad que Dios haya dicho acá, las bendiciones para Abraham y sus descendientes y seguidores, cuando viven con bondad y justicia, comparándolo con la gran maldad, el gran pecado que vivía la gente de Sodoma. Así que si ya tuviéramos que sacar una enseñanza hoy, en estos 20 minutos que vamos de clase, la gran enseñanza, ¿cuál sería? Que hay que ser bondadosos y darse de acá. Está muy bien. Hola, Patricia. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí. Me alegro. Que hay que ser bondadosos y hacerse de acá. Y ser comprensivos, empáticos con el prójimo. ¿No verdad? Y cuanto más tenemos, más necesitados estamos nosotros de ayudar al prójimo. Sí, porque la tzedakah salva de la muerte. Sí, salva de la muerte, dicen los sabios, es verdad, y salva al mundo del desastre. Porque por algo existe la tzedaká. La palabra tzedaká está acá escrito en hebreo. Acá, esta palabrita. La gente que sabe leer hebreo, por ejemplo, Patricia, ¿sabes hebreo? ¿Verdad? Un poco. ¿Qué palabra tenemos acá? Bueno, acá. En estas 3 letras. Perdón, Patricia, que te tiré hacia... Acá dice tzedaká, muy bien. Pero acá dice la palabra tzedek. Tzedek, nosotros hoy en día lo llamamos como justicia, ¿no verdad? La tzedaká es una forma de justicia. No es que le damos al pobre porque es pobre y le tenemos lástima, sino que lo que estamos provocando es que haya justicia en el mundo. ¿Ok? Y esta gente, la de Sodoma, no querían ni bondad ni justicia. Lo que querían era egoísmo. Y entonces fueron destruidos. Como bien dijo alguien, creo que era Andrea, no me acuerdo, una dama dijo, la señora de Lot, sobrino de Abraham que vivía en Sodoma, recibió a los ángeles y en vez de darle sal, les dio sal y entonces se convirtió en una estatua de sal. Lo interesante del tema... ¿Me oíste? Bluma, apagá el micrófono. Ya está, ya lo apagué. Lo interesante del tema es que acá quedó Lot, que era el sobrino de Abraham, solo con sus hijas. Y Patricia, tapale los oídos a tu hijo que sigue siendo menor de edad. ¿Qué pasó la primera noche que ellos se salvaron? Lo dice la Torá, ¿ok? O sea, no vamos a descubrir nada. Los que estaban la semana pasada lo escucharon también, pero ahora lo vamos a leer del texto. En el Bereshit, en el Génesis, dice, nosotras nos quedamos solas y no hay ningún hombre que pueda tener relaciones con nosotros. ¿Cuál era el único hombre que estaba a disposición para tener relaciones con ellas, para así tener hijos? El papá, solamente nuestro padre. ¿Y qué hicieron esa noche? Le dieron de beber vino y la mayor se acostó con el padre y quedó embarazada. Y al día siguiente
hicieron lo mismo y la que se acostó con el padre fue la menor. Y esto eran las personas que se salvaron de Sodoma, o sea, lo mejorcito que había en el barrio, imagínense. Y quedaron preñadas de su padre, las dos hijas de Lot. Y la mayor parió a uno que le puso por nombre Moab, que es el padre de los moabitas. Y recordemos, ¿quién era de Moab, del pueblo de Moab? Ruth. Sí, señor. Y la joven parió a un hijo, lo llamó Benamí, y del nombre Benamí en hebreo, una vuelta de letras por allá, y queda amonitas, ¿ok? Los Benei Amón, los Benamí. Así que esta gente que vivía acá, los moabitas, son descendientes de los de Sodoma. Y nacieron por una relación incestuosa y también una violación de las hijas al padre. Y de ahí salió este pueblo maravilloso llamado Moab, del cual Ruth, personaje de esta Megilá, de este relato, es hija descendiente. No solamente descendiente, sino que su papá era el rey de ese lugar, por tanto, descendiente directo de esa relación que vimos acá, de las hijas de Lot con su papá Lot. Y miren ustedes algo muy tremendo y muy terrible. La hija de Lot, la mayor, le puso el nombre Moab, que como dijimos es el padre del pueblo de los moabitas. ¿Saben qué quiere decir la palabra Moab? ¿No? Quiere decir de mi papá. O sea, ella con orgullo le puso al hijo el nombre, este nene es de mi papá. O sea, no tuvo problema en esconder lo que había hecho. ¿Qué son esas caras de él y de doña Patricia Jones? Yo no inventé nada, está escrito acá. La desfachatez de estas chiquilinas, ¿no, verdad? Porque esta por lo menos le puso hijo de mi pueblo, ¿tá? Pero esta le puso es de mi papá. Y de ahí viene Ruth. Así que sumen cosas. Sumen el orgullo, sumen el egoísmo, sumen la desfachatez. ¿Tenemos como una visión muy positiva de la gente de Moab o bastante negativa? Bastante negativa. No sé qué pueblo hoy en día es así, y como tengo gente de varios lugares del mundo, no tiremos ningún nombre, ¿ok? Pero no creo que haya un país hoy en día que sea como esa gente, supongo y espero. Sé de algunos dictadores de algunos países que son así, pero países ninguno así. Y a ese lugar fue a vivir Elimelech, Naomi y sus dos hijos. Ese que se fue porque le estaban pidiendo plata y no quería mantener a los pobres, se fue a vivir ¿a dónde? Al lugar que eran como... ¿Cómo? No te escuché, Patricia, estás apagada. Egoístas. Eran como él, que eran como él, ¿no, verdad? Se fue a un país donde eran como él. Por eso no se fue acá, a Gaza, que no había palestinos en esa época, ni hubo 2000 años después, ni 3000 tampoco. No fue a Gaza, que había buenos campos. No fue a Egipto, que había buenos campos. Se fue a este desierto horrible, espantoso, a vivir con gente que era como él. ¿Y cuál fue entonces el motivo de su muerte? ¿Cuál fue el motivo de su muerte? El no darse de acá. El no darse de acá. Sí, eso está bien, pero nos quedamos solamente con un detalle ahí, Fidel, algo más de no darse de acá. Algo más. ¿Qué más? No darse de acá. ¿Y qué otra cosa hizo este hombre? El orgullo. También, y le dio la espalda a sus hermanos, que quizás no tenía que hacerse de acá. Ya que estamos. Sí, sí. Ustedes saben que hay un sabio muy famoso, que se llamaba Maimónides, sigue siendo sabio famoso, y él estableció que hay 8 niveles de tzedaká. El nivel más alto de tzedaká, de ayudar al prójimo, de justicia social. ¿Cuál es el nivel más alto? El de que no te puede devolver. Un empleo. Muy Dar bien. trabajo al Trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien todos. Dar trabajo, dar un préstamo, ayudarlo a conseguir trabajo. Ese es el nivel más alto. No es darle plata al pobre. Es hacer que el pobre deje de ser pobre. Hacer que el pobre trabaje y salga adelante. Ese es el nivel más alto. ¿Y cuál es el nivel más bajo de la tzedaká? Cuando uno da... El dar, Dar cuando para uno da y recibir. habla malos modos. y lo condiciona, claro. Cuando uno habla de malos igual da modos. de alguna manera, pero
cuenta, claro, lo hace Muy bien. de mala manera. Sí, da la tzedakah, la plata la da, pero de mala manera. En el medio hay otros 6 niveles, ¿no verdad? Pero desde el nivel donde uno dice, vos no sos pobre en realidad, sino que sos una persona que está en la pobreza y podés salir adelante, hasta el nivel donde se lo maltrata al pobre y se le da plata, vaya uno a saber por qué. En ese nivel, seguramente que el más bajo, cayó Elimelech, y después cayó al nivel más bajo todavía, donde ya no es tzedakah. El nivel donde ya no te ayudo, te doy la espalda y me voy. Y como bien dijo Fidel, en la tradición judía está dicho, la tzedakah salva de la muerte. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué le pasó al señor Elimelech? Se murió. Se murió. Se habrá muerto por no dar tzedakah, se murió porque había una pandemia, lo pisó un auto, no lo sé. El hecho que se murió en poco tiempo. ¿Y quién quedó? Sus 2 hijos, que se llamaban uno Mahlón y Gilión. La semana pasada dijimos el enfermito y el destruidito. Son nombres simbólicos de lo que les iba a pasar. Y ambos se casaron con princesas de Moab, el pueblo tan maravilloso que estamos viendo. Y acá miren ustedes qué simpático, a ver si les recuerda algo. Estuvieron casados ambos con las princesas. Damas bellas, damas cultas, damas finas, damas que tenían todo palacios, empleados, etc. ¿Y qué no tuvieron esas 2 damas con estos 2 maridos? ¿Qué no tuvieron? Descendencia. Hijos no tuvieron descendencia. Vieron que en la Torá, en el Tanaj, es muy común que haya mujeres que no tengan descendencia, ¿no verdad? Que quedan estériles y luego de un tiempo Dios les abre el útero y tienen hijos. En este caso no era por milagro o alguna maldición, o vaya a saber que estas mujeres no tuvieron hijos. ¿Tienen idea ustedes por qué no tuvieron hijos? Y se conecta con algo que ya pudimos hablar. Que ya hablamos. Sí, para no compartir la riqueza de... Exactamente. Ellos decidieron no tener hijos para no compartir a sus esposas ni su vida con hijos. Decidieron ser estériles adrede. Ellos iban con los pañuelos violetas, verdes, no me acuerdo, diciendo no queremos hijos. ¿Tá? Preferimos vivir nosotros, gastar la plata en nosotros, ser felices En nosotros. definitiva, por el egoísmo, en definitiva, por su egoísmo, por el egoísmo que traían, digamos, de sus generaciones anteriores. De sus padres, no de su madre, de su padre sí, y el egoísmo que vivían en esa ciudad de Moab. En esa ciudad, en su sociedad, digamos. Exactamente. Y miren ustedes acá que dice, y murieron también los 2. Dicen nuestros sabios, creo que lo dije la semana pasada, que la palabra también no es solamente que murieron, sino que también perdieron todo lo que tenían. Si habían llevado un montón de ovejas, murieron las ovejas. Si tenían un montón de bienes materiales, se les quemaron, se los robaron, como que otro personaje famoso del Tanaj que se quedó pobre. Famosísimo, multimillonario que se quedó pobre. Job. Job, no, muy bien, Job. Joab no, Iob. Job, sí. Y Joab es otro personaje. En este caso es Iob, Job, como Steve Jobs. Y en el caso de estos, se quedaron pobres también, al punto que perdieron la vida. Y ahora, como ustedes saben, Naomi decidió volver a su país. ¿Por qué? Porque en su país iba a estar mejor. Acá era pobre, en un país extranjero, en un país donde no estaba muy bien, y dijo, me voy para mi país, seré pobre, pero mejor ser pobre en mi país. Y se fue, y sus 2 nueras la acompañaron. Y entonces, con gran bondad y generosidad, a diferencia de su marido, ella le dijo a sus nueras, vuélvanse a sus casas, vuelvan con sus madres. Y ustedes ya hicieron lo suficiente conmigo, hicieron lo suficiente con mis hijos, ¿por qué van a acompañarme? Porque yo no tengo nada para darles, bienes materiales no tengo, ya soy vieja, si me volviera a casar y tuviera hijos, esos hijos ya no servirían para ustedes, porque ustedes estarían muy viejas. Vuelvan a sus casas, sean libres y cásense con quien quieran y sean felices. Esta actitud, evidentemente, es muy diferente a la que tenía su marido, evidentemente. Pero en aquella época, por lo general, no eran las mujeres las que decidían, sino que los que decidían, ¿quiénes eran? Los varones. Lo vamos a ver en otro lugar también acá de la Megilá, del relato, donde las mujeres eran, digamos, propiedad de sus maridos. Entonces ahora que ella estaba libre de su marido, le dijo, vuélvanse.
Y la decisión estaba en cada una de ellas. ¿Y qué pasó con Orpa? Una de ellas. Se volvió. Llorando. Se quedó. No, Orpa, sí, se quedó en su país, es verdad. Llorando y quejándose, pero bueno, volvió a su casa. ¿Ok? Y la otra, ¿qué fue lo que dijo? Famosa frase. Famosísima. Sí. ¿Qué dijo? Pueblo Yo será. Le dijo esto que está acá en la presentación. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y a donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Y muchos consideran, erróneamente, pero lo consideran, que en este momento, ¿quién se convirtió al judaísmo? Y no había Ruth. mucha opción, Ruth. Ruth. No es el momento de la conversión de Ruth eso fue posterior, pero acá sí lo que Ruth está haciendo es mostrando su compromiso. Porque ella, su lealtad no al pueblo judío, no conocía al pueblo judío. No conocía las leyes de la Torá tampoco, Ruth. Pero sí tenía una gran lealtad a su suegra, ¿no verdad? Y miren lo que le había dicho su suegra. He aquí tu cuñada, o sea, Orpa, se volvió a tu pueblo, a su pueblo, y a sus dioses. Y le dijo, vos haces lo mismo. Pero Ruth le dijo, yo no quiero volver a la vida de antes, no quiero volver a mis dioses. Los dioses de Moab eran varios, ¿ok? Pero ya vimos uno que era el principal para ellos, era el ego, el egoísmo, ¿ok? Y Ruth, ¿qué le está diciendo? Yo no quiero eso, ya está, basta. Yo quiero ir por tu camino. El mismo camino que Abraham, el de la bondad y la justicia. ¿Ah? No me sirve el camino de Moab, ni los dioses esos en estatuas, ni las creencias, ni las ideologías. A mí me sirve tu camino, el de la bondad y la justicia. Yo no tengo nada idea de judaísmo, porque la verdad que no tenía mucha idea. ¿Cómo sabemos que sus maridos, el de ella y de la otra, no respetaban mucho las costumbres judías? ¿Lo sabemos por esto de acá? Esto de acá. Por esto de acá. Los hijos de Naomi, ¿qué hicieron? Tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Y qué había dicho la Torá al respecto de que los hombres judíos se casaran con mujeres moabitas? O con Estaba mujeres... prohibido. Estaba prohibido. Muy bien, estaba prohibido. Y viviendo ahí en Moab, no tenían mucha oportunidad de llevar una vida judía. ¿Ok? Quizás ustedes pueden hacer el error que mucha gente, jaredí, los ultraortodoxos, tienen de imaginarse a la gente de aquella época como los ultraortodoxos de hoy en día. Y muchas veces se ve dibujos, representaciones de gente con ropa de jaredí, de los ultraortodoxos de hoy en día, muy alejado de la realidad. ¿Okay? Los judíos eran gente del Medio Oriente que tenía unas costumbres diferentes, bastante diferentes algunas, pero su forma de vida era muy similar en muchos aspectos a los de los otros. Por ejemplo, ¿ustedes conocen uno de los mandamientos de los musulmanes que comparten con los judíos y que tienen que ver con la historia de Lot que estudiamos hace un rato? Es muy importante. Es uno de los 5 mandamientos de los musulmanes que tienen ellos en su... Atender bien a los invitados puede Sí, ser señora, que sea sí, algo señora. referente a eso. Muy bien, atender bien a los invitados. Eso es algo típico del Medio Oriente. ¿Ok? Monoteísmo. El monoteísmo también para los musulmanes, es verdad. Es también. Pero la cosa esta de recibir a los invitados y de ofrecerles comida y tratarlos bien, era algo típico del Medio Oriente, que Abraham puso como énfasis en eso, por eso los musulmanes lo tienen también, y el pueblo judío también. Esta gente de Moab, obviamente, que no lo tenía. ¿Ok? O sea, había cultura en algunas cosas parecida con otros pueblos, en otras diferentes. Pero había algunas cosas que eran muy típicas de los judíos de aquella época, que comparten con los judíos de hoy en día. ¿Cuál es una de esas cosas? Que los judíos, solamente los judíos tenían en esa época, y hoy en día los judíos y algunos otros tienen en esta época. ¿Qué era? Eso es lo que pasa entre ellos. Muy bien. Primero, el monoteísmo. ¿Ok? Monoteísmo, primero. Y luego, saber que hay una ley dictada por Dios. ¿Está bien? Porque no todos los pueblos sabían que había leyes dictadas por los dioses.
Algunos vivían por las leyes dictadas por sus reyes. El más famoso, ¿se acuerdan de Hammurabi? Lo escucharon nombrar, supongo. El del código. Sí. Código ¿De acuerdo al Hammurabi. Código de los Reyes? Andrea recién mencionó leyes del Congreso argentino, viven de acuerdo al Congreso argentino y a lo que Cristina decida hacer. Y cada uno de nosotros vive en países, supongo que democráticos, más o menos, que seguimos lo que dicen las leyes de nuestros congresos, ¿no verdad? Pero para los judíos, el Congreso en aquella época no existía, el poder legislativo, no existía. ¿Quién era el que legislaba en aquella época? El Sanedrín. No existía Sanedrín. No existía rey, no existía Sanedrín. Los jueces entonces. Sí, los jueces no legislaban. Había un libro que legislaba. La Torá. La Torá. La Torá. Sí, La Torá. la Torá. Ellos tenían la Torá. Pero desgraciadamente en aquella época, habíamos visto al principio de la semana anterior, pero no todos estuvieron, y no todos recuerdan, habíamos visto que en aquella época, la de los jueces, no era una época donde precisamente se respetara la Torá. ¿Está bien? Así que había cosas que Ruth no tenía idea de lo que eran los judíos. Sabía que había cosas parecidas, por ejemplo, recibir huéspedes. Sabía que se iban a vestir más o menos parecido, con ropa de gente del Medio Oriente. Sabía que iban a comer pita, falafel, shawarma, hummus, comida del Medio Oriente. Sabía que los judíos eran muy raros, que tenían un solo Dios, que era invisible y no sé cuánto. Sabía que los judíos tenían costumbres un poco diferentes, pero no sabía mucho del judaísmo. ¿Ok? Así que acá no está diciendo, me quiero convertir a judía porque tengo mucha fe en el judaísmo y en Dios y no sé cuánto. Sino que está diciendo, es un compromiso mío contigo. Vos me estás llevando al judaísmo. ¿Ok? Yo sé que esto por lo general nos enseña cuando se habla de Ruth, la primer conversa y no sé cuánto. Se dice que esta es la frase con la que se convirtió. ¿Está bien? Ni fue la primer conversa al judaísmo, ni esta fue la frase. Se convirtió más adelante, si Dios quiere, lo veremos la semana que viene, porque esta semana el tema era el castigo por la falta de misericordia, creo que era, ahí está, el número 2, y lo acabamos de ver. Las cosas terribles que pasaron en Sodoma, que le pasó a Elimelech, que le pasó a los hijos, y si Dios quiere, y ustedes aceptan, nos veremos el martes que viene, mismo canal, misma hora. Así que muchas gracias por haber participado y nos veremos. Bendiciones para todos y shalom. Gracias, More. Gracias a ustedes. Shalom, shalom. Bien, Bye. shalom. Gracias. Saludos. Feliz tarde. Gracias.